Cuando los humanos finalmente se unieron a la guerra, ganaron en solo 5 horas. Las palabras parpadearon en cada terminal de noticias de la galaxia. Imágenes de la estrategia decisiva del almirante Marcus Steele destruyendo la nave insignia Cenari se repetían una y otra vez. Los humanos, los recién llegados a la guerra galáctica, habían logrado lo que las especies veteranas de la coalición no pudieron en siglos de combate. «Nos llamaron los salvadores de la galaxia», murmuró el almirante Steele, apagando la transmisión conmemorativa. Si tan solo supieran lo equivocados que estaban. Un año después de la legendaria victoria de 5 horas, todo parecía una broma, cruel. Los Cenari no habían sido derrotados, estaban evolucionando. Extrañas firmas de energía aparecieron en el borde del espacio de la coalición. Naves desaparecieron sin dejar señales de auxilio. Fragmentos de tecnología avanzada, Cenari, surgieron en lugares donde no deberían existir. La victoria de 5 horas solo había sido el comienzo de algo mucho peor. «Esto no puede estar pasando», murmuró la capitana Sarah Connor, mirando la pantalla holográfica en el puente de la Aegis. La nave, que una vez representó el triunfo de la humanidad, ahora flotaba en la oscuridad sobre la colonia próxima, con sus sensores detectando la inconfundible firma de radiación de las armas Cenari. «Se supone que ya no están», dijo con voz hueca el comandante en jefe Tariq Aziz. La pantalla táctica mostraba 3 asentamientos en la superficie de Próxima ya arrasados. El almirante Steele entró al puente, su rostro marcado por las líneas de un líder que no había dormido en días. «Nos equivocamos», anunció a los oficiales reunidos. «Los Cenari no fueron derrotados, se estaban reagrupando». La sala cayó en un silencio sepulcral mientras la pantalla táctica se actualizaba, mostrando un enorme aumento de energía en el borde del sistema. «Eso no es posible», susurró Hayes. Pero lo era. La ira del núcleo, la nave insignia Cenari que habían destruido un año atrás, emergió de la oscuridad del espacio, su casco brillando con nuevas modificaciones y armas como nunca antes habían visto. «¿Cuántos muertos en Próxima?», preguntó Steele, su voz firme a pesar del impacto. 8,000, señor. Atacaron sin previo aviso. Los ojos de Steele se entrecerraron. «Entonces contraatacamos con más fuerza. Preparen todas las naves. Terminamos esto hoy». La flota de la coalición se reunió con una velocidad impresionante, pero algo había cambiado en el año transcurrido desde su victoria. La cooperación perfecta que había definido su éxito contra los Cenari se había desmoronado. Representantes de una docena de especies discutían sobre tácticas mientras sus naves mantenían formación alrededor de la Aegis. «Los Cenari están usando tecnología de desplazamiento temporal», explicó la oficial científica Lynn, señalando las lecturas extrañas alrededor de la ira del núcleo. «Así es como se han reconstruido tan rápido. Están extrayendo recursos y tecnología de líneas temporales alternas. Por eso sabían exactamente dónde atacar», se dio cuenta Connor. «Han visto nuestras defensas fallar en otras realidades». La reunión del consejo estalló en caos. El delegado Urales, sucesor de Taris, golpeó la mesa con el puño. «La humanidad nos prometió la victoria. En cambio, nos han traído una amenaza aún mayor». El almirante Steele se mantuvo sereno. «Los derrotamos antes. Lo haremos de nuevo». «¿A qué costo?», siseó el representante Carian. «La mitad de nuestros mundos aún están reconstruyéndose tras la última guerra». Una alarma de proximidad sonó, cortando la discusión. 3 naves exploradoras Cenari habían aparecido justo fuera del alcance de las armas. «Nos están escaneando», informó Hayes, calculando coordenadas de salto. «Derríbenlas», ordenó Steele. Las armas de la Aegis dispararon, pero las naves Cenari esquivaron los ataques con una precisión imposible, como si supieran exactamente dónde impactarían los disparos antes de que se efectuaran.
Están aprendiendo de sus derrotas futuras, susurró Connor. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que conoce cada uno de nuestros movimientos antes de que los hagamos? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Una pequeña nave de transporte solicitó permiso de atraque de emergencia. Su único pasajero fue escoltado hasta el puente bajo fuerte vigilancia. Un desertor Cenari. «Soy Berek», anunció el alto y anguloso alienígena. «Exingeniero cuántico del dominio, y sé cómo detener lo que se avecina». Steele rodeó con cautela al Cenari. «¿Por qué querrías ayudarnos?» «Porque esto no es una guerra», respondió Berek, sus ojos multifacéticos, reflejando las estrellas. «Lo que planea el comandante supremo Selor es la extinción. Ya no intenta conquistar la galaxia. Quiere borrarla y reemplazarla con una donde los Cenari reinen supremos». Berek explicó que Selor había descubierto una antigua tecnología enterrada en lo profundo de Sentia, una tecnología capaz de colapsar y fusionar líneas temporales enteras. La ira del núcleo había sido reconstruida como una fortaleza temporal, capaz de anclar armas que alteraban la realidad. «Tienen una única vulnerabilidad», continuó Berek, «la matriz del núcleo que alimenta su tecnología temporal. Destrúyanla y su ventaja se desmorona». «¿Dónde está esa matriz del núcleo?», preguntó Connor. La expresión de Berek se oscureció. «En el corazón de Sentia, el planeta que creían haber conquistado». Los informes de inteligencia confirmaron las declaraciones de Berek. Los escáneres mostraban que Sentia estaba ahora rodeado por un campo temporal que aceleraba el tiempo dentro de sus límites. Para los Cenari habían pasado siglos reconstruyendo su civilización, mientras que para el resto de la galaxia solo había transcurrido un año. Steele formuló un plan audaz. Un pequeño equipo de asalto usaría tecnología de sigilo para penetrar las defensas de Sentia. Mientras tanto, la flota de la coalición se enfrentaría a la ira del núcleo, no para destruirla, sino para distraer a Selor y evitar que descubriera la verdadera amenaza. «Necesito voluntarios», anunció Steele. «Esta misión tiene una alta probabilidad de fracaso». Connor fue la primera en dar un paso al frente. «Lideraré el equipo de asalto». Hayes se ofreció para comandar el asalto principal de la flota, mientras Steele coordinaba desde el Aegis. Aziz se encargaría de modificar la tecnología de sigilo para atravesar las distorsiones temporales. A medida que los preparativos se aceleraban, Connor reunió a su equipo. El sargento Petrov y la teniente Kim regresaron, acompañados por nuevos especialistas: Kalos, un cronofísico Urales, y Tex, un experto en infiltración Drari. Berek los guiaría a través de las defensas de Sentia. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Petrov, observando al desertor Cenari con desconfianza. «No tenemos otra opción», respondió Connor. El plan se puso en marcha. Cuando la flota de la coalición saltó hacia Sentia, los sensores detectaron una enorme acumulación de energía proveniente de la ira del núcleo. «Están cargando su arma principal», informó Hayes. «Cañón temporal en línea». La voz de Steele resonó en todos los canales de comunicación. «Todas las naves, prepárense para el combate. Pase lo que pase, no podemos permitir que disparen esa arma». El futuro de la galaxia pendía de un hilo. La flota de la coalición se enfrentaba a la reconstruida armada Cenari en el vacío del espacio. En el puente de la Aegis, el almirante Steele observaba cómo el cañón temporal de la ira del núcleo brillaba con una energía antinatural. «Estado de la flota», exigió Steele. «Todas las naves en posición», respondió Hayes. «Pero señor, los Cenari no están moviéndose para atacar, solo están esperando».
Steele estudió la pantalla táctica con una creciente inquietud. Saben que venimos. Siempre lo han sabido. Mientras tanto, la nave furtiva de Connor atravesaba las defensas exteriores de Zentia. Berek los guiaba a través de los puntos ciegos en la red de sensores, mientras Kalos manipulaba su escudo cronotemporal para coincidir con las fluctuaciones de la línea temporal. «Nos acercamos a la atmósfera», informó Connor en voz baja. «No hay señales de que nos hayan detectado». La misión parecía avanzar según lo planeado. Demasiado bien. Connor no podía quitarse la sensación de que estaban caminando directo a una trampa. «Algo no está bien», le susurró a Petrov. «Si pueden ver a través de las líneas temporales, ¿por qué no nos han detenido?» La respuesta llegó momentos después, cuando su nave perdió energía de repente. Las luces de emergencia bañaron la cabina en rojo. «Nos han alcanzado con un disruptor temporal», explicó Kalos frenéticamente. «Nos han sacado de fase con el espacio-tiempo normal. De vuelta, en la flota la trampa se activó. Decenas de naves Cenari aparecieron detrás de las fuerzas de la coalición, emergiendo de grietas temporales artificiales. «Estamos rodeados», informó Hayes, con la voz firme a pesar de la gravedad de la situación. «Nos estaban esperando para comprometer nuestras fuerzas». En el puente de la ira del núcleo, el comandante supremo Sailor observaba con satisfacción. Activó el sistema de comunicación de la nave. «Almirante Steele», dijo, su voz resonando en todos los canales de la coalición. «Ya he ganado esta batalla 100 veces en 100 líneas temporales. Sé cada movimiento que harás antes de que lo hagas». Steele respondió con calma. «Entonces sabes que nunca me rindo». Sailor rió. «¿Rendirse? No. Quiero que seas testigo del final. En 5 minutos mi cañón temporal disparará. Borrará a tu especie de la historia. Los humanos nunca habrán evolucionado en la Tierra. La línea temporal será reescrita y la coalición caerá sin su especie para salvarla». En Zentia, la nave deshabilitada de Connor caía en picada a través de la atmósfera, con los sistemas de control fallando. «Impacto en 30 segundos», anunció Tex con gravedad. «Todos agárrense», gritó Connor mientras se precipitaban hacia la superficie. El choque fue violento. La nave se deslizó por las llanuras áridas de Zentia, dejando un rastro de escombros. Cuando finalmente el movimiento se detuvo, Connor se sacó de entre los restos retorcidos y empezó a contar supervivientes. Petrov estaba herido, pero vivo. Kim comenzó de inmediato a tratar a los heridos. Kalos y Tex salieron relativamente ilesos. Berek no estaba. «Búsquenlo», ordenó Connor, con la sospecha creciendo. «¿Podría haber traicionado?» Berek apareció desde detrás de una sección del casco de la nave, pero no estaba solo. Soldados Cenari los rodeaban con las armas listas. «Lo siento, capitana», dijo Berek, su voz genuinamente arrepentida. «Sailor me mostró lo que pasará si su plan fracasa. Los Cenari no solo perderán la guerra, nuestra especie será completamente exterminada. No podía permitir que eso sucediera». El equipo de asalto fue capturado, desarmado y escoltado hacia una gigantesca instalación que dominaba el horizonte. El núcleo temporal que alimentaba el arma de alteración de la realidad de la ira del núcleo. En la flota, el tiempo se agotaba. El cañón temporal estaba casi cargado, con las lecturas de energía alcanzando niveles críticos. 4 minutos para que disparen, informó Hayes. Nuestras armas no pueden penetrar sus escudos. Steele caminaba por el puente, su mente explorando escenarios, cada uno terminando en fracaso. Entonces se detuvo de golpe. «Asís, ¿el cañón Nova está operativo?» «Sí, señor, pero sus escudos no para la ira del núcleo», lo interrumpió Steele. «Apunta a Zentia, específicamente a la instalación del núcleo temporal». Hayes lo miró con horror.
Señor, el equipo de la capitana Connor está en ese lugar. La expresión de Steele era sombría. Lo sé. La instalación del núcleo temporal era un monumento a la destreza tecnológica de los Cenari. Connor y su equipo, ahora prisioneros, fueron escoltados a través de enormes cámaras llenas de maquinaria capaz de doblar y torcer la realidad misma. En el centro, una matriz cristalina pulsaba, suspendida en campos de energía y conectada al núcleo del planeta mediante conductos relucientes. Hermoso, ¿verdad? El comandante supremo Selor apareció frente a ellos, no en persona, sino como una proyección temporal. El poder de reescribir la historia. ¿Por qué mostrarnos esto?, exigió Connor. ¿Por qué no simplemente matarnos? Porque quiero que la humanidad comprenda su insignificancia antes de borrarla, respondió Selor. En una línea temporal, mejor, su especie nunca deja la Tierra. La coalición cae ante los Cenari sin su intervención y el orden natural es restaurado. Connor notó la creciente incomodidad de Berek. ¿Orden natural? Estás hablando de genocidio a través del tiempo mismo. Hablo de corrección, espetó Selor. El cañón temporal disparará en 3 minutos. A bordo de la Aegis, el almirante Steele tomó la decisión más difícil de su carrera. Preparen el cañón Nova, apunten al núcleo temporal de Sentia. Señor, protestó Hayes, el equipo de Connor ya está perdido. La interrumpió Steele. Las necesidades de la galaxia pesan más que sus vidas. Mientras el cañón Nova se cargaba, un mensaje llegó a un canal seguro. Era Connor, transmitiendo en secreto desde un comunicador oculto. Almirante, no dispare, susurró. Tengo un plan. En Sentia, Connor había observado algo crucial. El núcleo temporal creaba distorsiones localizadas en el tiempo. En algunas áreas el tiempo avanzaba más lento, en otras más rápido. Teniente Kim, dijo en voz baja, tu escáner médico puede detectar fluctuaciones temporales, ¿cierto? Kim asintió levemente. Sí, capitana. Encuentra un punto donde el tiempo fluye rápido, ahora. Mientras Selor continuaba su monólogo sobre la supremacía Cenari, Kim ajustó sutilmente su escáner. Luego dirigió a Connor una mínima inclinación de cabeza hacia una sección de la cámara donde el tiempo se aceleraba. Ahora, gritó Connor. El equipo entró en acción. Petrov se lanzó sobre el guardia más cercano a pesar de sus heridas. Tex usó sus garras Drari ocultas para liberarse de las ataduras. Kalos creó una distracción sobrecargando su escudo cronotemporal, haciendo que los sensores fallaran. Connor corrió directo hacia la distorsión temporal y se sumergió en ella. Para todos los demás, se movió como un borrón, demasiado rápido para seguirla. Alcanzó un panel de control e introdujo comandos a una velocidad sobrehumana, viviendo minutos mientras para los demás solo transcurrían segundos. ¡Deténganla!, gritó la proyección de Selor, pero era demasiado tarde. Connor emergió del flujo temporal, jadeante pero victoriosa. He recalibrado el núcleo temporal, anunció. Cuando tu cañón dispare no borrará a la humanidad. Apuntará exactamente a las coordenadas de la ira del núcleo, 1 minuto en el pasado. El rostro de Selor se contorsionó en rabia e incredulidad. ¡Imposible! Deberías haber acabado con nosotros cuando tuviste la oportunidad, replicó Connor. En Minamesintosi órbita, el cañón temporal de la ira del núcleo alcanzó su máxima potencia. El comandante supremo Selor, ahora consciente de la interferencia de Connor, intentó desesperadamente abortar la secuencia de disparo. «Apáguenlo», gritó a sus ingenieros. «Deténganlo todo». Pero la inmensa energía del arma no podía ser contenida. Disparó. Y como Connor había prometido, el rayo se curvó a través del espacio-tiempo y golpeó la ira del núcleo, 1 minuto en el pasado.
La gigantesca nave, atrapada en una paradoja temporal, comenzó a colapsar sobre sí misma, su estructura desmoronándose cuando sus versiones pasada y presente ocuparon el mismo espacio. «Todas las naves, retírense», ordenó Steele. «Onda de choque temporal inminente». La flota de la coalición se retiró mientras la ira del núcleo implosionaba, llevándose consigo gran parte de la armada Cenari. La onda de choque resultante se propagó por el espacio, neutralizando las grietas temporales artificiales y dejando a las fuerzas Cenari restantes varadas sin escape. En Sentia, el núcleo temporal comenzó a desestabilizarse. La instalación se sacudió violentamente y secciones enteras colapsaron. «¡Tenemos que irnos!», gritó Connor a su equipo. «Todo este lugar se está viniendo abajo». Mientras corrían hacia la salida, Beric se detuvo. «Capitana Connor, no puedo irme. Alguien tiene que estabilizar el núcleo el tiempo suficiente para que ustedes escapen, o todo el planeta será destruido en una explosión temporal». Connor vaciló. «¿Después de lo que hiciste? Déjame enmendarlo», insistió Beric. «Mi gente también necesita un futuro, aunque no sea el que Sailor quería». Connor asintió una sola vez. Luego lideró a su equipo fuera de la instalación, mientras Beric regresaba hacia el núcleo inestable. La onda de choque temporal se disipó, dejando el espacio normal en su lugar. La flota de la coalición se reagrupó, evaluando los daños. La ira del núcleo había desaparecido, borrada de la realidad por su propia arma. Las naves Cenari restantes, desconectadas de su comando y enfrentadas a las abrumadoras fuerzas de la coalición, se rindieron. En Sentia, Connor y su equipo llegaron a la superficie justo cuando la instalación colapsó hacia adentro, implosionando en una singularidad que rápidamente se estabilizó y luego desapareció. El último regalo de Beric, tanto para su gente como para la coalición. Naves de extracción de emergencia descendieron a través de la atmósfera de Sentia, rescatando al equipo de Connor de entre las ruinas. Mientras ascendían hacia la órbita, Connor observó el planeta natal de los Cenari debajo. Las manipulaciones temporales habían dejado su huella. Vastas secciones estaban marcadas por cicatrices o parcialmente desfasadas de la realidad. A bordo de la Aegis, el almirante Steele recibió personalmente a los héroes que regresaban. La tripulación del puente estalló en aplausos cuando Connor, Petrov, Kim, Kalos y Tex entraron, maltrechos pero vivos. «Capitana Connor», dijo Steele formalmente, antes de esbozar una sonrisa poco común. «Sara, nos has salvado a todos. De nuevo». «No solo a nosotros, señor», respondió Connor. Al final, incluso Beric eligió preservar la línea temporal en lugar de reescribirla. En los días siguientes, la coalición comenzó a reconstruirse. No solo sus flotas y ciudades, sino también la confianza entre especies, que había sido puesta a prueba por la crisis. Los Cenari, sin el liderazgo de Sailor ni sus ventajas temporales, pidieron la paz. Su civilización sobreviviría, pero nunca volvería a amenazar la galaxia. Un mes después, en la sede de la coalición en Aris, el almirante Steele se dirigió a los representantes reunidos. «Hemos enfrentado nuestro mayor desafío y hemos salido más fuertes. Hemos aprendido que nuestra fuerza no reside en la tecnología o las armas, sino en nuestra unidad y en nuestras decisiones». Steele miró a Connor, quien estaba entre los héroes homenajeados. Cuando los humanos finalmente se unieron a la guerra, ganaron en solo 5 horas. Pero mantener la paz, ese es el verdadero desafío de nuestra civilización. Esa es la prueba que ahora enfrentamos juntos. Mientras la asamblea estallaba en aplausos, Connor observó a los representantes de docenas de especies, antes enemigas, ahora aliadas. El futuro seguía sin escribirse, y esta vez lo escribirían juntos.